justamente está con nosotros María Eugenia Vidal. Vamos a charlar con ella. ¿Salió bien? Y podríamos empezar también con este tema, porque es un tema que circularmente vuelve como debate a la Argentina. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, te pido una mirada inicial sobre esto. Yo sé que acá vos haces las preguntas y yo contesto, pero déjame que te haga una pregunta que no te hice antes. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Cómo te cae que alguien venga y le diga, si querés consumir cocaína, arrancá por un poquito y fíjate cómo le pega a tu cuerpo? Mira, tengo hijas pequeñas. Me da terror de que precozmente experimenten sustancias que efectivamente, como decía el doctor, dañan el cerebro. El cerebro se termina de desarrollar casi a los 30 años. Eso significa que el tendido neuronal, las conexiones, se desarrollan hasta 20 y pico largos. Si vos metés droga en ese lapso anterior, le das menos posibilidad de creatividad y de inteligencia, porque la inteligencia es la asociación. Entonces sí, me daría mucho miedo. Bueno. Pero no es moral, no es una cosa supuesto. careta, es biológica. Evidencia, es evidencia científica, como recién decía el doctor, ¿no? Lo que pasó en esa plaza o en ese encuentro en Morón fue eso. Había familias, había chicos, y estaba ese folleto que cualquiera podía agarrar, porque si vos querés hacer una política de reducción de daños serias, hablemos de la política seria de reducción de daños, que efectivamente se hace en otros países. No se hace así. Esto es berreta. Esto es la peor manera de implementar una política de reducción de daños. La política de reducción de daños se hace sobre un adicto, para empezar, un adicto identificado y en tratamiento. Un adicto al que vos le reemplazás drogas que son de alta mortalidad, como el fentanilo, como la heroína, por otra medicación que le permita continuar su tratamiento. Esa es la política de reducción de daños. Acá me parece que dan por hecho no el esta consumo. berreta, claro. Bueno, dan por hecho que van a consumir igual, que quizás no son adictos, que van a hacer consumo recreativo y que si van a hacer consumo recreativo, tengan en claro cómo hacerlo. Yo creo que no es un error, es una política ideológica. Es la misma política del gobierno de la provincia durante el verano con consumo responsable. Exactamente la misma, como si un chico que consume paco, que consume cocaína, lo puedes hablar con cualquier madre de cualquier adicto, a los 17, a los 16, a los 15, a los 14, pueda decidir responsablemente hasta dónde consume. No es verdad. No es cierto, no hay freno inhibitorio, como decía recién el doctor. No hay control, no hay un límite, no hay un consumo responsable. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con una ideología, con una política, que fue la misma política que dijo, está bien que los presos salgan de las cárceles en COVID, con la misma política que dijo, está bien no hablar de narcotráfico y abandonar todas las políticas de narcotráfico del gobierno anterior y mirar para otro lado y hacer de cuenta como si la policía y las políticas de seguridad no existieran. Está bien que lo que pasa en Rosario empeore y maten a un chico de 1 año y nadie en el Gobierno Nacional de Seguridad diga nada. Digo, hay una ideología detrás de todo esto que obvia la prevención, porque es más compleja, que obvia la infraestructura sanitaria. ¿A qué camas de desintoxicación van a ir los chicos a los que ellos les piden consumo responsable? ¿A qué centros de tratamiento? ¿Cuál ha sido la política en estos 2 años y medio de este gobierno para poder producir la reducción de daños frente a un sistema sanitario que no tiene respuesta? ¿Cuál es tu posición personal sobre despenalización y de qué sustancias? Yo estoy en contra, y estoy en contra porque creo que la marihuana es una droga de inicio, no para todos, evidentemente hay consumo ocasional, pero en aquel que no tiene consumo ocasional, genera daño y es el inicio de otros consumos. Ahí lo que te dirían es, el pibe que lo agarran con un porro se come, un garrón, va a ir preso por un consumo de un porro. No es cierto. Hoy la despenalización está dada de hecho. Hoy nadie va preso por tener droga para consumo personal. No es cierto. No van presos. Digo, del fallo Arriola a esta parte, podrá haber algún hecho de alguna policía que lo hace y están un par de horas en la comisaría, pero no es cierto que van presos. Entonces, ese no es un argumento. Lo que digo es, para dar estas discusiones, basémonos en evidencia científica, escuchemos a los que saben, escuchemos a las madres de adictos y a los propios adictos que lo sufren. La ley de salud mental es un desastre. Nosotros venimos trabajando en una reforma de la ley que cumple 12 años
y no dio ninguna respuesta. Hace 12 años el Congreso dijo, para 2020 no tiene que haber ningún hospital neuropsiquiátrico en la Argentina. Y en todos los hospitales públicos tiene que haber camas de salud mental. Eso no sucedió. El presupuesto no se cumplió. Los centros de tratamiento que se prohibieron, que se abrieran nuevos, no impidieron que creciera la demanda y que no tuvieran lugar donde tratarse. Entonces digo, demos el debate sin la ideología, sin consideraciones como vos decís de tipo moral. Hagamos como cualquier otra enfermedad. Hagamos como hicimos con el COVID, hagamos como hacemos con cualquier otra enfermedad biológica y veamos qué es lo que dice la evidencia. Y actuemos seriamente, porque mientras esto pasa, y los funcionarios, lo peor no es que haya pasado, sino que lo defendieron como si fuera parte de una política seria. No es serio este folleto en el medio de una actividad pública donde van 30.000 personas con una nena de esa edad, en ese stand con caramelos al lado. No es serio, eso no es política de reducción de daños. Eso es cualquier cosa. Bueno, hoy se presentó un módulo alimentario, Estuvo Axel Kicillof, estuvo el Cuervo Larroque. ¿Qué pensás vos de este refuerzo en este momento donde la inflación golpea los bolsillos? El gobierno está tratando de volcar dinero para los sectores más desfavorecidos con estos bonos. Entiendo que el anuncio fue un refuerzo para los comedores escolares, lo cual me parece muy bien, porque hace 15 días dije que la provincia le daba 100 pesos por día para almorzar a un chico en una escuela. Y me pareció una vergüenza. Así que tardaron un poco, tardaron 2 años y medio y más del 100% de inflación arriba. Pero bueno, en buena hora que ahora lo hagan y que la escuela les garantice a los chicos un almuerzo como la gente y no el de 100 pesos que le venían dando hasta hace 15 días atrás. Tengo un par de fotos para mostrarte. La primera es de alguien que usa en esta temporada otoño-invierno chaleco. A ver si podemos ver la foto en 3, 2, 1. Creo que la podríamos ver. Puede fallar. Todo puede fallar. Ahí está. Ah, chaleco antibalas. Bueno. Alguna cosa ya dijiste, incluso acá, de Javier Milei, pero Javier Milei, bueno, llevó en Mendoza, no sé, 10.000, 8, 10, 12.000 personas fueron a verlo. Mira, yo fui a la plaza el sábado pasado. Había 100.000 personas. Fui con un joven miembro de mi equipo sola. Y caminé y charlé con la gente a lo largo de no menos de 2 horas. No necesité chaleco, no necesité custodia. Me moví entre la gente. Cuando entro a un barrio hago lo mismo. Voy a reuniones de vecinos y no me pongo ningún chaleco. Me parece que... Y no conozco a nadie en la política que lo haga, ni siquiera al presidente. Mauricio no lo hacía. Me parece que es parte de una sobreactuación. ¿Por qué es una sobreactuación? Porque si vos convocás un acto de gente que supuestamente te apoya, ¿por qué pensás que va a pasar algo? Bueno, el argumento ¿Qué es lo que te indica que estás en riesgo? Bueno, creo que el argumento es que él no entra por atrás al palco y habla frente a la multitud, sino que se mete como un rockstar entre la gente y que alguna vez lo amenazaron de muerte y entonces la sugerencia y el procedimiento, la seguridad le dijo, vos te tenés que poner un chaleco. Versión oficial. Bueno, que tome los recaudos de seguridad que quiera, que crea conveniente. Yo hasta ahora no le vi dar ninguna pelea contra ningún mafioso o nadie peligroso en la Argentina como para que se sienta tan en riesgo. Pero si él se siente en riesgo y cree que para vincularse con la gente común tiene que tener un chaleco puesto, es una definición de él. María Eugenia, tenemos que hablar de la cuestión de fondo, que es, acá hay una diferencia con este señor Milei entre tu posición, la posición de Lustó, la posición de Gerardo Morales y Patricia Bullrich, y me atrevo a sospechar que Macri, que es qué hacer con un señor que de repente tiene al menos 15% de intención de voto. ¿Cómo se va a dirimir? Yo creo que primero... No con Milei, digo, con las ideas. Hoy no hay... No, por eso, no hay una discusión de qué hacer con Milei. Milei tiene su espacio político y nosotros el nuestro. Claramente yo siento que no solo nuestras ideas, sino nuestra evidencia, volviendo a lo que hablábamos antes, es distinto. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Acabamos de ver la elección en Francia, donde lo que está en juego, en el fondo lo que está en juego era la discusión entre la democracia liberal o el autoritarismo de derecha. Finalmente era eso en Francia. Acá también se va a poner eso en discusión. Digo,
lo dije la última vez que estuve acá y lo repito. Hace casi 20 años que venimos peleando desde Juntos por el Cambio contra un populismo de izquierda. No nos creamos que la salida es un populismo de derecha, y mucho menos con un gen autoritario. El autoritarismo nunca ayudó a la Argentina. Correcto. Menos con salidas mágicas. Tu posición es clarísima. ¿Sí? ¿Qué diría, escuchándote, Patricia Bullrich? Porque comparten un espacio y son figuras muy fuertes dentro del espacio. Yo creo que lo que Patricia ha dicho es que está de acuerdo con algunas ideas de Milei, y me parece muy bien porque hay diversidad suficiente de Juntos por el Cambio para que haya diferencias. Ahora, su pertenencia es muy clara y es Juntos por el Cambio, no es Avanza Libertad. Bien. Correa Milei y que dejemos las ideas de Milei. Porque ahí hay como cuánto liberalismo va a tener en su ADN este nuevo Juntos por el Cambio si le toca gobernar. Más privatizador, más shock, más gradualista, más a la Lustó, Vidal, Gerardo Morales. ¿Cómo se va a definir? O más Macri, Patricia Bullrich, o más Larreta, ahí en el medio. ¿Cómo se va a definir? Pues conforman un mismo espacio, pero hay ideas que son realmente diferentes sobre qué hacer. Yo te diría que hay muchas menos diferencias de las que parecen. Por ejemplo, todos coincidimos en que la presión tributaria de la Argentina es insostenible y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible rápidamente para bajar impuestos o por lo menos mantener este compromiso de no aumentar un solo impuesto más ni crear un solo impuesto nuevo. Que hasta ahora, desde el 10 de diciembre para acá, como bloque de todos Juntos por el Cambio lo venimos sosteniendo. Después hay un segundo compromiso, que es que se necesita urgente un plan económico que estabilice la inflación. Y para eso necesitas que el Banco Central deje de emitir, no más plan platitas, y segundo, equilibrar las cuentas públicas. Y esto lo piensa desde Lustó, pasando por Patricia, Mauricio, Horacio, yo, todos coincidimos en esa premisa. Tercero, todos coincidimos que el problema del empleo es prioritario en la Argentina y que para generar empleo, además de un plan de estabilización que baje la inflación y además de bajar impuestos, tenemos que cambiar las reglas laborales para que una pyme, que es la que genera el 80% de empleo en la Argentina, no piense que un juicio le puede destruir su emprendimiento. Entonces digo, no estamos tan lejos de la mirada económica de cuál es el camino que queremos para la Argentina. ¿Y en cuestiones de reforma del Estado? Yo creo que en cuestiones de reforma del Estado tampoco estamos tan lejos. Creo que es absolutamente necesario replantear el Estado. Por dos razones. Y ahí sí no voy a lo científico o a lo técnico y voy a lo moral. Es inmoral que haya un doble estándar de vida entre los que viven del Estado y los que no. Y esto es lo que le terminó pasando a la Argentina porque hace 10 años que no genera empleo privado y porque el salario del sector privado fue perdiendo poder adquisitivo mucho más rápido que el salario del Estado. Entonces, hay que emparejar esa situación. ¿Pero a quién le estás hablando? Vos cuando te referís al que vive del Estado, ¿es un alto funcionario o alguien que trabaja en rentas? Primero, número uno, gasto político. Segundo, el que trabaja en rentas es el que mejor gana porque tiene un porcentaje de la recaudación impositiva que se distribuye entre los salarios de los empleados. Así que también, digamos, habría que revisarlo. Ahí se te pueden asustar, es decir, no me gusta Alberto, pero nos van a echar, no los voto. Una cosa es hacer despidos masivos y otra cosa es eliminar privilegios. El Estado está lleno de privilegios, que son los que con justificación indignan a la gente. Cuando la gente habla de casta o recoge y yo lo dije, también lo dije creo que la última vez que estuve acá, Milei es el síntoma, no es la enfermedad. Milei es el resultado de una dirigencia política, empresarial, sindical, de todo tipo, que durante años construyó privilegios y no le dio respuestas suficientes a los ciudadanos, que están hartos. Entonces, lo primero que tiene que hacer la política es hacerse cargo de eso y eliminar cualquier tipo de privilegio en el Estado, desde los más burdos, como la jubilación que cobra la vicepresidenta, que es insostenible, o que Vudú cobre una jubilación que es honorífica por haber sido vicepresidente. ¿Eso lo podrían eliminar? Por supuesto. Como lo eliminamos en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires los gobernadores, los senadores, los diputados no cobran más jubilaciones de privilegios. ¿Cómo se hace técnicamente para...? Hay que votar una ley que Hay que votar una ley.
hay que votar una ley que elimine y derogue las jubilaciones de privilegio. De la misma manera que hay que votar una ley para que aquellos que trabajemos en el Estado, yo lo dije en campaña, me incluyo, voy a presentar el proyecto, generemos que nuestra fórmula de aumento es la misma fórmula que la previsional. Nosotros nos aplicamos el mismo aumento que le aplicamos a los jubilados. Pongámonos la misma vara. ¿Cuánto acompañamiento vas a tener en ese proyecto? Yo creo que el acompañamiento que más me importa, que es el de la gente, lo voy a tener seguro. Pero y la política va a tener que acompañar. ¿Y sabes por qué? ¿El de tus pares? ¿Estás También. segura? ¿Y sabes por qué también? Porque la política se tiene que dar cuenta que de esta manera no da para más. Que el ciudadano quiere ver gestos, necesita gestos de desprendimiento de la política y de austeridad. Porque su realidad cotidiana es muy pesada. La Argentina duele hoy, duele ser argentino y trabajar y levantarte temprano a la mañana. Y cuando vos querés ser líder y querés liderar, vos tenés que ser ejemplo. Porque si no sos ejemplo, generás bronca. Porque ¿cómo le vas a pedir al otro un esfuerzo que vos no sos capaz de hacer? Hablando de liderazgos, quiero compartirte un video, no una foto, un video de alguien que expresó una idea que llamó la atención. A ver si lo podemos ver. ¿Vos querés ser presidente? Sí, me gustaría. Lo que no estoy es desesperada. No tengo un proyecto político a 2 años. Será, si tiene que ser, en el momento que tenga que ser. Creo que en 2023 nuestro candidato a presidente tiene que ser aquel que pueda ganarle al kirchnerismo. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Puede ser Horacio, puede ser Patricia, puede ser Mauricio si se quiere presentar, puedo ser yo, pero esa no hay que poner el carro delante del caballo. Nuestro objetivo tiene que ser ganarle a este gobierno y estar unidos. También puede ser alguien del radicalismo. Lo importante es terminar con esta etapa de incertidumbre, de angustia de la Argentina. Bueno, el puedo ser yo no es una frase que habitualmente salga de tu boca. Salió. ¿Por qué salió? Salió porque creo que el trayecto que hice en política, que haber gobernado la provincia de Buenos Aires, que es casi un país en su tamaño y en su complejidad, que el camino recorrido puede llevarme a ese lugar, pero de vuelta. Primero, contesté porque me hicieron la pregunta y siempre contesto lo que creo y de forma honesta, pero esa no es mi prioridad hoy. Mi prioridad hoy es ganarle al kirchnerismo. Y ganarle no para ganar una elección y que Juntos por el Cambio gane únicamente, sino para de verdad demostrar que aprendimos, para hacer un buen gobierno, para darle respuesta a ese dolor de los argentinos, de la inflación, de la angustia, de la incertidumbre, de que sus hijos, si caen en adicción, tengan una respuesta, y si no que la escuela y ellos mismos hagan su trabajo para que sus hijos no caigan en la adicción, de pelear contra los que venden droga. Toda esa tarea y todo ese trabajo que hay que hacer en la Argentina, que no depende de una persona, ni de María Eugenia Vidal, ni de Horacio, ni de Patricia, ni de Mauricio, ni de Gerardo Morales. Depende de todos nosotros, porque acá se necesitan millones que sigan un mismo camino. María Eugenia, muchísimas gracias por ustedes. visitarnos Un placer. hoy. Gracias.